Pues ya se estrenó el nuevo episodio de Stranger Things y me pareció que... ¿Espera qué? ¿No hubo? ¿No hubo episodio? ¡Qué sorpresa! ¡Estúpido! El hueso man critica. ¿Qué onda a todos? Aquí el Huesoman retomando con esta sección del canal que la tenía un tanto abandonada. Así que bueno, para empezar este 2016, en este 2026, quiero arrancar con mi reseña de una de las series más populares del catálogo de Netflix que inició por allá del 2016. Ay, sí, 2016. Y terminó en nuestro actual año 26. ¿Eh? Ya, corregí. Y bueno, ¿qué me pareció? Pues buenas secas. A ver, no voy a mentir diciendo que disfruté bastante de la temporada en general. Porque la verdad, decir que fue horrible y que lo arruinaron solo para complacer a los haters, pues eso nunca ha sido de mi interés. Yo digo las cosas como las pienso. Y si bien como cualquier persona puede que tenga una opinión ahora, que esta cambie con el tiempo, que bueno, ya me pasó de hecho con la serie de Obi-Wan, que en su momento defendía y hoy efectivamente soy de los que más la reprochan. Pero bueno, ya comenté de eso en mi serie en mi video sobre el top de live actions de Star Wars, que si no lo han visto, se las dejaré el link en la descripción. Pero regresando a las cosas raras. No creo que sea mala per se. El problema es el ritmo y la resolución general. Es que no es lo mismo los fallos de una serie que se sigue desarrollando y puede usar las siguientes temporadas para mejorar a cuando esto ya está terminando. Porque se supone que cuando acabas la historia, pues tienes que ir directo al grano. Ya no evoluciones tal cual a los personajes, los concretas y los pones en la cúspide de su arco de personaje. Y la historia ya no debe irse con rodeos ni abrir nuevas tramas ni dudas, nada. Aquí todo se trata de cerrar. En ese sentido, sí entiendo por qué hubo el disgusto general, ya que la serie toma decisiones que parecen indicar que habrá más de la serie, cosa que seguramente sí va a haber, o sea, ya sea en spin-offs, como por ejemplo la obra de teatro que ya existe, o la serie animada que va a estrenarse en algún punto de este año. Y también, ya se sabe que Netflix sí pretende continuar con el lore de esta franquicia creada por los hermanos Duffer. Y eso me molesta porque en su afán de exprimir más a la vaca, termina por no concretar del todo, pues nada. Lo que deja un sabor de, pues, inconformidad. Quiero ir primero con los puntos negativos de la serie y después con los positivos para no sentir que promuevo el odio. Porque, insisto, sí hubo cosas que me parecieron geniales de la serie. Y bueno, el primer gran fallo que encuentro en general es el ritmo. La serie se estrenó en 3 bloques distintos, soltando los capítulos del 1 al 4 por mediados de noviembre, luego del 5 al 7 en Navidad y finalmente el último capítulo en Año Nuevo. En los primeros episodios tuvimos, a mi parecer, un muy buen arranque, mostrando el estado de nuestros protagonistas y de Hawkins en general tras el final de la cuarta temporada. Es verdad que parece todo muy seguro y sobre todo viniendo de esa escena final donde todo pintaba que veríamos un escenario postapocalíptico, que lo cerraran tan fácil con un poco de Durex y unos remaches, sí se sintió un bajón de lo que pudo haber sido, pero bueno, X. El arranque es bueno, vemos cómo todos nuestros personajes ya se están preparando para la batalla final contra Vecna y acabar con esta pesadilla. Aquí los diálogos en general son mucho más perfilados en que todos conozcan lo que se avecina y lo que podría, y sobre todo que algunos no podrían no regresar de esto. A grandes rasgos, tuvimos un arranque que se sentía muchísimo más dinámico viendo el panorama que teniendo grandes momentos de acción, sobre todo en el cuarto capítulo que se nos revela la conexión de Will, que era muchísimo más poderosa y hasta logra emplear poderes de una forma jodidamente épica. Pero luego los siguientes 3 episodios frenaron de golpe la acción por los diálogos, que no eran malos ni intrascendentes, pero sí eran extremadamente largos y sobre todo muy repetitivos. Y es que justo, si la serie comienza con un ritmo tan frenético y dinámico que de repente lo aplacaran y para ser mucho más terrenales, se sintió pues como una cubeta de agua fría cuando los espectadores ya estaban extasiados por seguir manteniendo el frenesí que ya nos habían puesto.
Ejemplo, la escena de Max despidiéndose de Holly. A pesar de tener a dos de los mejores personajes de la serie y que francamente tuvieron mejor avance durante la temporada, esta escena fue de verdad interminable. Me encanta cómo lo explicó, de hecho, Javier Ibarreche, diciendo que en el tiempo en que estas dos hablaron, uno se podía chutar toda la serie desde el principio. Y es que la neta sí se sintió así. Y mientras que los diálogos eran larguísimos, la acción era frenética, pero no de que se sintiera inmersiva, sino de que solo se sentía muy fugaz. Pum, 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 balazos. Pum, 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 destrucción. Pum, 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 se acabó. De hecho, ya muchos se tomaron la molestia de contar el tiempo que hubo en la batalla final y fue incluso un par de segundos menos que la escena de Will saliendo del closet. O sea, es alucinante. Y pequeño paréntesis, para los que digan que Will siendo gay fue nuevamente inclusión forzada y bla, 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 solo diré esto. Odio en general que la gente comente el, ay, no le pusiste atención porque francamente siento que es un comentario muy pretencioso. Pero en ocasiones sí es válido usar esta expresión, y este es un ejemplo. Por Dios, ya se veía venir para dónde iban con el personaje de Will desde la cuarta temporada. Es que en serio, esta escena se volvió meme, pero al parecer creo que nadie la entendió ni el propósito de esta, porque en serio, ¿es realmente de la nada? No, no lo fue. Y no, los que dicen que desde la temporada 1 ya se veía venir, tampoco exageren, banda, neta, no mamen. En la primera temporada Will es secuestrado durante el prólogo del primer capítulo. Vemos flashbacks para ver su conexión con sus amigos y familia y luego al final cuando es rescatado. De hecho, de las casi 8 horas que tuvo la primera temporada, Will apareció menos de 20 minutos, por lo que tampoco... No digas mamadas, Mary Jane. Pero insisto, esto tampoco fue forzado en absoluto. Es que en serio, ya dejen de ser tan tóxicos cuando un personaje es de la comunidad LGBTQ, por favor. Me gustaría indagar un poco más en ese tema, pero me estaría desviando demasiado y aquí no vine a hablar de eso, vine a hacer una reseña sobre Stranger Things, así que retomemos. Otra cosa que no me gustó fue lo disparejo que fue la serie con los personajes principales. Es que le dieran algo que hacer a Will no está mal, porque en general este personaje se sentía como una herramienta narrativa más que como un personaje en sí. Pero entre que le quisieron dar más protagonismo tanto a Will como a Holly, hubo, hubo muchos personajes que se sintieron pues relegados del foco de atención. Joyce, por ejemplo, siempre fue un personajazo y en esta temporada de repente entraba y salía y sin más. Les juro que hubo por momentos en el que hasta que no empezaba a hablar ni me daba cuenta de que estaba en la escena. Pero sin duda, a la que peor le fue a Once. De ser el personaje más poderoso, se sintió como una invitada especial. Casi no hubo ninguna atención por su parte, salvo por el mero final. Y durante prácticamente toda la temporada no se sentía su presencia tampoco. Y también se sintió hasta nerfeada, me diría. O sea, la chica cerraba portales, derrotaba monstruos y derribaba helicópteros y ahora no podía levantar ella sola un mísero camión. Y hasta le costaba levantar una vulgar lámina de acero. Se redimió en la batalla final, sin duda, pero hasta entonces daba la impresión de que ya no era el mismo personaje y su presencia fue poco a poco, fue más bien poco imponente. Como dije, le quitaron muchísimo peso e importancia, lo que me lleva a otro error de la serie, y es que su enfrentamiento con Vecna no se sintió realmente merecido. En la cuarta temporada nos habían dejado en claro que él y Once tenían cuentas pendientes. Él la manipuló y la engañó, y ella fue quien lo desterró a la otra dimensión en donde se volvió este monstruo en carne propia. Y sin embargo, en esta temporada vimos a Vecna tener más conexión y resentimientos con Will, con Once y hasta con Holly, es decir, la recién llegada, que con Once. Sobre todo tengamos algo en cuenta. Estos dos personajes nunca se vieron ni se hablaron, ni siquiera telepáticamente, hasta el final. Es decir, literal, los dos personajes que se pintaban como los máximos enemigos no se ven hasta el último momento de la serie. Después está Cali, u 8. Nadie la pidió de vuelta. Solo salió de manera brevísima en la segunda temporada, no cayó bien, pasaron 2 temporadas sin ella, que en tiempo real fueron como 8 años entre la temporada 2 y esta,
y nadie pidió su presencia, nadie la extrañó, entonces, ¿para qué la trajeron? Digo, qué mala onda por la actriz, porque francamente esta temporada solo sirvió para que la gente recordara por qué no la caía bien. Neta, qué mala onda por ella, porque pues a fin de cuentas la chava hizo solo su chamba, pero pues ni modo. La neta es que pues sí, es un personaje que es como de, ya, vete, vete a jugar. Bueno, sí, para algo sí servía, para recordar los planes malvados del ejército. Que, por cierto, eso justamente me lleva al que es personalmente mi peor problema con esta temporada. ¿Para qué hacía falta otra vez tener a los pinches militares? Cuando estaba el personaje del Dr. Werner o papá, no, ese no. Sí, ese. Pues tenía sentido, fueron ellos los que empezaron todo. Ellos crearon de cierta manera a Vecna y a Once, y por ellos el Upside Down se volvió una amenaza, pero cuando Brenner murió, pues también murió la importancia de los militares. Es decir, el caos ya estaba desatado, los planes estaban frustrados, la serpiente se quedó sin cabeza. Narrativamente hablando, el ejército ya no tenía propósito en la serie. Ahora se trataba de lidiar con Vecna y pues salvar al mundo, básicamente. Así que en ese sentido, tener la presencia militar, habría otra subtrama que ya no se sentía necesaria, que le quitaba el de por sí limitado tiempo que tenían a los personajes principales y a la trama general, y que encima ni siquiera fueron memorables en absoluto. En serio, ¿alguien recuerda cómo se llama el personaje de Linda Hamilton? Lo decían en pantalla y en cuanto salía de cuadro ya se me había olvidado. Lo único por lo que este personaje pudiera ser recordado por la audiencia es porque fue interpretado por la mismísima Sarah Connor. Pero si no hubiera sido ella, ya todos nos hubiéramos olvidado de ella. Me cae que sí. A ver, que sí. A esta serie le encantaba traer actores simbólicos de los ochentas. Sean Astin en la segunda temporada o Robert Englund en la cuarta. Pero ellos sí le sacaron provecho. A Linda Hamilton, francamente, la desperdiciaron por completo. Y sobre todo, y lo que más me sacó de la ficción de todo esto es el final de los militares. Es decir, ¿me estás diciendo que de verdad lo dejaron ir a todos nuestros personajes solo porque ya no tenían ni a 11 ni a 8? ¿Es neta? A ver, les jodieron la operación. Las dejaron sin el Upside Down que ellos todavía pretendían seguir utilizando. Entre Hopper, Nancy y hasta Murray, se cargaron a montones de soldados y destruyeron instalaciones enteras. Pero porque 11 ya no está, ¿los dejan ir a todos sin más? Aquí sí se la mega mamaron. Es que o debieron aniquilar a todo el ejército junto con el Upside Down, o debieron meter a nuestros protagonistas presos, pero que les diera flojera procesarlos fue extremadamente flojo y muy poco creíble, a mi opinión. Y muchos se quejan de que la batalla final no hubiera demogorgons, ni murciélagos, ni su puta madre. Pero primero, tampoco es como que no hubieran estado presentes en absoluto. Toda la escaramuza del capítulo 4 fue una locura y ahí los Demogorgons estuvieron a tope. Entonces, francamente, a mí no me brincó su ausencia en la batalla final. Si acaso me brincó, como dije, que fuera tan corta la batalla contra el Desollamentes y sobre todo contra Vecna. Pero ahora sí, con las cosas buenas, uh, la escala de la serie. A ver, francamente, odio este nuevo esquema de que las series se tarden tanto entre temporadas, pero bueno, también tomemos en cuenta que en el caso particular de Stranger Things existieron dos causas de fuerza mayor para estos retrasos. La primera fue la pandemia en el 2020 y luego la huelga de guionistas y actores en el 2023. Pero lo cierto es que las series han evolucionado y se han vuelto auténticas experiencias cinematográficas, a pesar de que las ves en tu casa. La escala de muchas series actuales es abrumadora, y a pesar de sus fallas narrativas y el ritmo, visualmente es espectacular. Sigue manteniendo la calidad en la recreación y el diseño de producción, pero aparte cada conflicto cuando llegaba, la escaramuza de los Demogorgons, la entrada de Vecna a lo Darth Vader, la persecución entre los escenarios mentales de Henry y el propio Desollamentes, todo visualmente es impresionante. En ese apartado no me decepcionó, pero ni tantito. Después, las actuaciones. Es verdad que fueron muy disparejas, o sea, tanto Millie Bobby Brown como Finn Wolfhard, la verdad estuvieron muy desabridos, muy inexpresivos. La verdad es que medianamente sentí algo en la escena final, pero medianamente. En general, sí le bajaron un chingo de rayitas a su actuación estos dos. Pero lo que fue Sadie Sink, Neil Fisher, Jake Connolly y sobre todo Jamie Campbell Bower
qué perro trabajo actoral. Me impresiona sobre todo Jamie cómo con Vecna, a pesar de que es cool impresiona, visualmente y es imponente, pero es que Jamie, gracias a la potencia de su mirada, hizo que Henry fuera muchísimo más escalofriante. Carlos, tiene una intensidad que sorprende. Este cabrón sí se merece cuando mínimo una nominación en la siguiente temporada de premios. Porque bueno, la temporada actual pues está pasando ahorita, ya llegó tarde, pero para la siguiente sí denle de mínimo una nominación. Y el final, pues, a pesar de que sí le faltó tener más riesgos narrativos y que hubo muchísimo plot armor, no voy a negar que la forma en que cerraron la historia de cada personaje fue bastante linda y emotiva. Ese final donde vemos a los personajes despedirse y dar la batuta a la nueva generación fue simbólico y bastante bello. En conclusión, no me pareció un mal final, pero sin duda pudo haber sido mejor, sin menos relleno y habiendo dado su respectivo foco a los personajes principales antes de meter tan de golpe a otros nuevos. No es ni de lejos el final de Game of Thrones, gracias a Dios, pero entiendo por qué a muchos no les pareció que estuvo a la altura. Lo malo fue la expectativa que era imposible no tener. O sea, entre temporadas quizás fueron, es decir, en temporadas sí fueron pocas, solo fueron 5, pero en tiempo real pasaron 9 años, casi una maldita década con estos personajes, por lo que claramente sí iba a haber una expectativa por verlos por última vez. Personalmente, la temporada que la menos llamativa para mí, repito, para mí, sería la tercera, sobre todo por lo de los, porque había demasiado drama romántico. O sea, me gustó, pero a veces sí exageraban. Pero como esta quinta se trataba también de del final de la serie, reconozco que no enfocaron bien las tramas, por lo que el final mismo, aunque bonito y emotivo, se sentía como un chico que apenas aprende a manejar. Metía el acelerador de golpe, luego frenaba en seco. Lo metía de golpe y lo seco. Y así una y otra vez. Por lo que al final de esta temporada le voy a dar 3 estrellas. ¿Por qué no? Y a ustedes, ¿qué les pareció el final? Por favor, déjenme su opinión de la forma más respetuosa que sea posible en los comentarios y sobre todo, no olviden seguirme en redes, suscríbanse y estén atentos porque esto apenas es el inicio de año y se vienen cosas muy chidas. Esto fue El Hueso Man Critica. Nos vemos en la próxima. Chau.